9. Rispa, la influencia de la fidelidad. Hola a todos, estoy contenta por esta breve pero significante historia. Para enseñanza nuestra, Dios se inspiró a que el autor escribiera algunos pocos versículos de ciertas situaciones o personas que si las subestimamos nos perdemos conocer qué hicieron o cómo decidieron en ciertos momentos y las consecuencias de sus actos, ya que hoy nosotros podemos estar pasando por similares situaciones y seguramente nuestro Padre nos está guiando y respondiendo también por esta corta historia. Su nombre es Rispa, hija de Ajá y concubina del rey Saúl, el enemigo de David, con quien tuvo 2 hijos, Mefiboset y Armoni. Cabe aclarar que el concubinato era una escala inferior al matrimonio. Sin embargo, era muy conveniente para una mujer porque le aseguraba una cómoda vida económica y además aseguraba su descendencia, ya que sus hijos eran considerados parte de la casa del esposo y por lo tanto les pertenecía herencia. Constituía un contrato socioeconómico, y más aún cuando la mujer, como es harto sabido, no tenía consideración alguna en dicha sociedad, sino que sólo cuando concebía hijos. El rey Salomón fue un perfecto ejecutor de estos contratos. Tuvo más de 300 concubinas. Por otro lado, concubinato no significaba esclavitud sexual, aunque a veces muchas mujeres terminaron sin otra opción que solamente satisfacer sexualmente a sus hombres. Rispa era una mujer sencilla, que no emitió sonido, sino que habló con hechos cristianos, pero no por eso pasiva. Seguramente en la modernidad actual no merecería salir en las tapas de los diarios, sino en alguna efemérides perdida dentro del mismo. Este era un periodo de transición desde la cultura tribal hasta la monarquía, solicitada por el capricho del pueblo, no por mandato de Dios. Particularmente, Israel tenía 2 frentes extremadamente conflictivos. Estaba pasando por una gran hambruna, como dice el versículo 1 de 2 de Samuel 21, que data de 3 años. La segunda, la rebelión de Absalón, hijo de David, contra su mismo padre, que no era sino las consecuencias de los pecados de este famoso rey. Ahora bien, ¿qué nos legó esta mujer? La historia cuenta que nada más y nada menos, sus 2 hijos fueron muertos junto a otros 5 hijos de Saúl, como moneda de cambio para principiar la reconciliación entre los gabonitas, que de paso fueron grandes enemigos de Dios, con Israel. Hay veces que a los cristianos nos suceden cosas insólitas, como esta. Nos quedamos sin respuestas, perplejos, sin entender. Bueno, Dios es Dios y habitualmente no nos anticipa lo que nos va a suceder, simplemente sucede. Pero también debemos saber que nuestro Padre está al control y todo lo que permite, o todo lo que provoca, es porque nos ama y nos quiere salvos, más allá de las circunstancias que nos esté tocando padecer. Y así, en el dolor y la desesperación, Rispa eligió seguir siendo fiel. Ella pudo haberse rebelado contra David, pudo haber tomado el control de la situación. No obstante, fue a la tumba a cuidar de una muerte tranquila, aceptando esa cruel realidad que le tocaba vivir, espantando bestias salvajes que querían profanar los cuerpos durante casi 6 meses. Podría haber pensado que Dios era injusto y que estaba loco. Después de todo, ella era una buena cristiana. Es más, tuvo la oportunidad en sus manos de hacer justicia propia. Sin embargo, en lugar de armar una estrategia oportuna en contra de David o Israel, amparada en sus propios derechos y en su propia bronca, aceptó la nueva realidad que le estaba sucediendo y prefirió amar a sus hijos, aún estando muertos. Amando consiguió lo que David no consiguió con espada. ¿Cómo reaccionas vos en tu vida, en tu trabajo, cuando tenés la oportunidad de ejercer justicia por mano propia?
¿Actúas rápidamente en consecuencia amparado en tus derechos o consultás con Cristo, analizás la situación y haces la voluntad de Dios, sin perjudicar a nadie? Volviendo a la historia, este acto de amor llevó a David a la reflexión: ¿cómo alguien podía amar tanto? Entonces, la aceptación y perdón hacia su enemigo surgieron en el corazón de David, coronando esta historia con la sepultura de Saúl y de sus descendientes en el lugar de sus ancestros, en el país de Cis, padre del primer rey. Algo clave: recién después de esta acción cesó la hambruna en Israel. Dios le demostró al rey que las relaciones con el prójimo son primarias y esenciales en la vida de un cristiano, hasta el hecho de resultar en la habilitación a Cristo a darnos bendiciones o parar ciertos males. El gran acto de esta concubina, defendiendo el honor de su familia, inicia la reconciliación en Israel. Si cruzamos la valentía de esta gran mujer con Mateo 25, del 14 en adelante, nos habla de los talentos. Allí, en el versículo 15, dice: a uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, y a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. ¿Sabes qué? Rispa era lo que recibió, un solo talento, pero no lo escondió en un pozo bajo tierra. Nunca se hubiera imaginado que al usar su talento, sin compararse ella con aquellos que recibieron más, sería el puntapié inicial para la reconciliación de Israel. ¿Sabes qué lección encierra esto? Que no es la cantidad, sino la calidad que Cristo genera a partir de una moneda, o un acto desapercibido por el ojo humano. Uno puede llegar a creer que aquel que le dio 5 monedas o talentos es quien más va a multiplicar, o quien va a tener más posibilidades de fructificarlo o crecer, siendo quien menos recibe el que tiene menos posibilidades. Pero en manos de Dios no hay ecuación matemática, ni probabilidad estadística, ni logaritmo que pueda vencer, sino aquel que recibió 5 lo crezca a 50, pero aquel que recibió 1 lo multiplique a 100. Que Dios dé uno solo o poco no significa que el final de la historia quede en desventaja de aquel que recibió más, siguiendo una lógica proporción. Si doy lo que tengo a Jesús, Él te puede situar por sobre aquellos a quienes otorgó más. Esta ecuación no se trata de lógica, se trata de fe. Finalmente, ¿es la fidelidad a la voluntad de Dios tu estilo de vida? ¿O solo eres cristiano cuando te conviene? ¿Eres la misma persona en el trabajo y dentro de la iglesia? Un detalle: Rispa fue fiel donde nadie la observaba. ¿Aceptas la realidad, a veces cruel, que te toca vivir? ¿O vives desconforme y enojado con Jesús? ¿Cuidas de tu prójimo aún muerto? ¿O solo ayudas a personas cuando existe la posible devolución del favor? Para Jesús no hay actos públicos o privados. Quiera Dios que seamos fieles hasta en lo mínimo y dejemos la justicia en sus manos. Un día Él lo hará. Solo confiemos. Es mi deseo y oración.